Pesaroso corazón sea, penitente, que el milagro te guíe a través de tu silencio por las tierras de custodia donde habita el sufrimiento. Mas tu destino está escrito, tu penitencia iniciada, pues deberás abrirte paso con la sangre de tus llagas. La mea culpa te ayudará a alcanzar las cenizas en la cima, y mi voz y mis palabras siempre te servirán de guía. Escucha mi plegaria, penitente. Juntos allanaremos el camino en esta senda insurgente. El penitente se despierta en una pila de cadáveres de los que antes fueron sus compañeros acólitos de la Hermandad del Lamento Mudo. Resucitado por el milagro, el penitente se enfrentará al primero de sus enemigos, el guardián del lamento mudo. Este enemigo va desnudo, vestido únicamente con una túnica. Su rostro está cubierto por una máscara de hierro y usa un candelabro como arma. Este no será el único lugar donde podremos ver a este enemigo, pues encontraremos dos más en el muro de las santas prohibiciones. Derrotarle no será muy complicado, pues solo atacará con el candelabro y saltará para cambiar de posición, causando también daño. En los archivos del juego, este enemigo recibe el nombre de Hermano Mayor, por lo que podría ser una representación del líder de la hermandad, quien supuestamente murió y cuya penitencia era oír los lamentos del torcido. Al matarlo, el penitente llenará su capirote con la sangre del guardián y luego se lo colocará de nuevo. Encapuchado y cubierto por una túnica negra, este enemigo atacará con un lanzamiento de cuchillo muy sencillo de esquivar. Estos tipos en taparrabos van armados con una enorme rueda dorada, la cual arrojarán hacia el jugador, golpeándole. Tienen un tipo de ejecución única en la que el penitente agarra la rueda y lo decapita, para luego pisotear su cabeza. Estas criaturas humanoides están cubiertas de barro y se arrastran por el fango hacia el jugador. No tienen ningún ataque y solo infligen daño por contacto. Son mujeres atadas con zarzas a una estatua alada, la cual utilizan como arma. Solo tienen un ataque mediante el cual golpean al jugador con la cruz que portan. Tienen una ejecución única en la que el penitente le corta ambos brazos. Los condenados eran 3 criminales que fueron ejecutados mediante lapidación, pero el milagro decidió hacerlos regresar y ahora atacarán a quienes se les crucen en su camino con las mismas rocas que les dieron muerte. Su único ataque es arrojar piedras, ya que no pueden moverse de sus tumbas, por lo que no suponen ningún desafío. Estas mujeres portan espadas y unos enormes escudos con unas estatuas talladas en ellos. Podemos observar que sus cuerpos han sido decapitados y ahora usan como cabezas las de las estatuas de sus escudos. Tienen una eliminación única en la que el penitente salta sobre su escudo aplastándola con el mismo. Son devotos que utilizan el látigo para fustigarse y purificarse así de sus pecados, pero ahora su fe ha sido torcida y aunque siguen flagelándose, buscarán a otros a quienes someter al dolor de su látigo. A pesar de que cuentan con un solo tipo de ataque y son bastante predecibles, en grupos estos enemigos pueden resultar una amenaza.
tienen una ejecución única en la que el penitente los decapita en 3 golpes. Es una criatura salvaje y agresiva originada por un capricho del milagro. Su cabeza es un cráneo desnudo con colmillos unidos a un torso humanoide femenino, pero en lugar de piernas tiene una larga cola parecida a un gusano que se asemeja a un cruce entre la raíz de una planta y un músculo expuesto. Se esconden bajo tierra y saltan desde abajo, sorprendiendo al jugador. Estas mujeres vestidas de flamenca portan una corona hecha de raíces y un cántaro andaluz en la espalda también envuelto de raíces. Su ataque consiste en un gran salto en el que arroja ácido del cántaro de su espalda directamente hacia el jugador, provocando una explosión, aunque ella también puede curarse bebiendo de dicho cántaro. Estos enemigos son entidades similares a espectros que están permanentemente encadenados a campanas. Estas bestias son a la vez víctimas y monstruos, encarnando la condena de una sentencia de muerte y evocando una advertencia de que deben de evitarse a toda costa. Como muchos de los enemigos más sobrenaturales de Custodia, parecen encarnar una forma de tortura, en este caso la inhumación. Liberados de su forma física, pero no de la esclavitud, persiguen implacablemente a aquellos que se entrometen en sus dominios con la determinación de los condenados. Su ataque consiste en una carga en la que se lanzará en picado contra el jugador. Son hombres esqueléticos vestidos de monaguillos que portan grandes velas procesionales. Tienen un único ataque de estocada con los cirios, así como una ejecución única en la que el penitente lo apuñala con sus propias velas. Existe otra variante de este enemigo en la que vemos cómo cambia tanto sus ropajes como su arma. Se trata de una figura fantasmal que viste túnicas negras y una capucha alta y puntiaguda similar a la de los penitentes de las procesiones españolas. Puede flotar a través de las paredes y obstáculos y ataca lanzando una bola de magia. Este enemigo parece ser un obispo de la Iglesia Madre armado con una lanza en lo alto de un trono, también llamado cátedra, de ahí el nombre. Es un enemigo relativamente complicado cuando ataca en grupo, por lo que es recomendable deshacerse primero del resto de enemigos antes de luchar contra él. Al matarlo podremos ver cómo el obispo está unido a la cátedra a través de su columna vertebral. Es uno de los bosses a los que nos deberemos de enfrentar para completar las 3 humillaciones. Esta criatura parece ser una combinación de demonio y planta con el cuerpo de un humano y la cabeza esquelética de una cabra. Se dice que una vez fue un hombre que fue perseguido por visiones del milagro, hasta que se cansó y durmió en los brazos de la estatua en la que podemos encontrarle, pero luego se despertó y se dio cuenta de que se había transformado, quedando atrapado dentro de una bestia llena de ira y dolor constantes. Al entrar en la batalla, la pose de Ten Piedad es una referencia a la estatua de piedra de la Piedad de Miguel Ángel. El libro de arte oficial establece que cuando la criatura está dormida, el hombre interior se despierta dentro de los sueños de la misma. Este enemigo tiene 4 tipos de ataques, algunos de los cuales se pueden bloquear. Al morir, una gota de sangre brotará de su boca, lo que podría ser un indicativo de la muerte del hombre atrapado dentro de la criatura.
Estos enemigos son la otra versión de los reptadores del barro, pero esta vez están cubiertos de ácido y se arrastran por las aguas estancadas. Estos enemigos visten ropas andrajosas, usan vendajes, tienen una colección de campanas encadenadas a sus pies y portan un estandarte azul y dorado. Su único ataque consiste en invocar a otros individuos al hacer sonar una campana, los cuales explotarán al entrar en contacto con ellos. Es un humano que viste un taparrabos rojo y un casco de toro de latón, además de tener varias banderillas clavadas en la espalda. Phalaris es el nombre de un tirano griego que gobernó a Kragas desde aproximadamente el 570 al 554 a.C. Es conocido por usar el toro de bronce, un dispositivo de tortura en el que el condenado era encerrado dentro del toro de bronce mientras se le prendía fuego, siendo literalmente cocido. Ataca con un lanzamiento de jabalina y cuando el jugador se acerque se alejará rápidamente rodando, por lo que ser agresivo con ellos es una buena estrategia para derrotarlos rápidamente y evitar que devuelvan el ataque. Tienen una ejecución única en la que el penitente le arrancará el yelmo de bronce junto a su cabeza. Es un enemigo aéreo que vuela en patrones fijos. Su aspecto es el de una máscara blanca con una melena de hojas doradas y alas del mismo color. Tiene una versión más grande que presenta 4 caras y más alas y que puede disparar bolas de fuego en 4 direcciones distintas. Estas grandes criaturas fueron una vez los campaneros de la iglesia de la Madre de las Madres, pero cuando el milagro castigó al reino, las campanas que alguna vez tocaron se convirtieron en grandes conchas rotas, tras las cuales se mantienen ocultos, usándolas a modo de caparazón de tortuga. Este enemigo cargará contra el jugador con su campana rota, siendo imposible atacarle de frente, por lo que tendremos que centrarnos en su espalda. Perpetua es la fundadora de la Legión Ungida y la hermana muerta de Esdras. Lleva la armadura tradicional de la Legión con las cintas rojas y empuña una enorme espada cubierta también por estas mismas cintas, pero su característica más destacada son sus 4 alas rojas. Nos enfrentaremos con ella por primera vez en esta zona. Si logramos derrotarla, conseguiremos la cuenta del rosario de la protección de Perpetua, y más tarde reaparecerá durante el combate contra Esdras hacia el final de la lucha. Durante el combate estará todo el rato levitando en el aire, siendo sus principales ataques el lanzamiento de rayos y una carga con la espada. El aserrado es otra encarnación de una tortura, en este caso la sierra, mostrándose como un hombre cuyo cuerpo ha sido cortado por la mitad y está armado con 2 hojas de sierras unidas, con las que atacará al jugador a modo de boomerang. La apariencia del aserrado está presumiblemente inspirada en Isaías, un profeta judaíta, posteriormente canonizado por los cristianos, quien fue aserrado por la mitad por su fe. Estos enemigos son personas que rezaron tanto que a consecuencia sus espaldas quedaron torcidas de por vida, obligándoles a moverse dando saltos al igual que una rana. Sus caras están cubiertas por una máscara con borlas similares a los arneses que llevan los caballos en las ferias andaluzas, llamados mosqueros. Existe otra versión de color azul
cuya máscara es diferente. Estos enemigos son mujeres que portan un estoque y van cubiertas por un sudario transparente. En sus cabezas llevan adornos similares a las peinetas o mantillas que visten las mujeres que van de luto en la Semana Santa española. Su nombre, Tizona, es el nombre de una de las espadas que portaba el héroe popular español Rodrigo Díaz de Vivar. Este enemigo es invisible hasta justo antes de que ataque, cuando iniciará su carga con un grito y luego se volverá invisible cuando la carga esté completa. Estos enemigos son estatuas pegadas a la pared que se camuflan con el entorno y solo atacarán cuando el jugador se acerque a ellos. Existen dos versiones, la de hielo y la del alcantarillado. Es otro de los jefes a los que nos tendremos que enfrentar para completar las 3 humillaciones. Se trata de 3 mujeres fantasmales que visten vestidos negros que cubren la totalidad de sus cuerpos, así como sus rostros. 2 de ellas empuñan lanzas de 2 puntas y la tercera una maza de 2 cabezas. Se cree que son una representación de las 3 hermanas que se convirtieron en altas gracias y que ellas son la fuente del trino gemido que resuena a través de Hondo, simbolizando la angustia y el dolor de las 3 hermanas. La lucha contra 3 angustias puede ser compleja, ya que el campo de batalla está en un estado constante de ascenso con fuego que condena al jugador a una muerte instantánea si se cae. El penitente debe utilizar una combinación de salto de plataforma con escalada en pared para seguir elevándose y perseguir a las hermanas. Durante la mayor parte de la pelea, las hermanas simplemente flotarán mientras desatan sus ataques periódicamente, pero en ciertos momentos se alinearán y será entonces cuando tendremos que priorizar la evasión por encima de todo, ya que golpearlas será difícil. En la última fase de la batalla, las 3 hermanas se fusionarán en una y lanzarán un único ataque muy devastador y que nos puede costar la vida. Estos enemigos son estatuas de piedra que llevan una tumba en su espalda y van armados con una espada. Son monjas que cubren con máscaras doradas sus rostros con quemaduras autoinfligidas a la imagen de la Señora de la Faz Denegrida. Usan un incenciario gigante lleno de aceite hirviendo y brazos amputados como arma. Existen 2 versiones más de este enemigo. Una tira de una cadena vaciando los calderos de aceite hirviendo y la otra hace sonar una campana. Solo la variedad carcelera tiene una ejecución única. Son tipos enmascarados y encerrados dentro de una jaula dorada que solo les cubre la cabeza y que van vestidos con túnicas rojas. Su ataque consiste en lanzar una llamarada que sale directamente de sus bocas. Estos enemigos son figuras fantasmales que presentan 2 variantes, la de cera y la de tinta. Ambas son similares pero sus ataques diferentes, pues así la baronesa de cera lanzará rayos de fuego, mientras que la de tinta lanzará rayos láseres. Este es otro de los enemigos a los que nos tendremos que enfrentar para completar las 3 humillaciones. Esta mujer fue una vez una hermosa niña llamada Áurea. Su belleza fue admirada hasta el punto de la adoración. Cuando el fanatismo que la rodeaba se volvió insoportable, ella sumergió su hermoso rostro en aceite hirviendo. El milagro se dio cuenta de este acto de contrición
y la maldijo con un rostro que ardía eternamente. Se unió a un convento, se dedicó a Dios y se puso una máscara de oro. Finalmente fue canonizada como santa y se fundó el convento de Nuestra Señora de la Faz de Negrida. Posteriormente se convirtió en un guardián monstruoso que protegía una de las 3 humillaciones. La historia de la Señora de la Faz de Negrida está inspirada en la historia de María Fernández Coronel, una aristócrata sevillana convertida en franciscana que se quemó la cara con aceite hirviendo para evitar que Pedro I de Castilla la acosara. La batalla contra este enemigo se divide en 2 fases. La primera es relativamente sencilla, pues solo usará una de sus manos, pero en la segunda añadirá otra mano más, lo que significa que la dama hostigará al penitente con más ataques, dejándole menos espacio para evadir. Este hombre custodia la puerta de la iglesia de la Madre de las Madres, es miembro de la Legión Ungida y hermano de Perpetua. Al morir su hermana, quedó tan traumado que se negó a aceptar su muerte, afirmando que aún podía oírla y hablar con ella como si siguiera viva. Esto hizo que la gente lo empezara a tomar por loco, aunque la presencia del fantasma de Perpetua en el juego y en esta batalla indican que realmente su hermano sigue comunicándose con ella. La batalla consta de 3 fases. En la última de ellas, Perpetua se unirá a la pelea para ayudar a su hermano. Aunque existe una manera de evitar este combate visitando primero el lugar de descanso de su hermana. Allí, Perpetua hablará con el penitente y obtendremos el escapulario incompleto. Si luego nos enfrentamos a Esdras ante la iglesia, este no luchará. En cambio, le dirá al penitente que se reúna con él en la Hermandad del Lamento Mudo. El jugador aún así obtendrá todas las recompensas como si Esdras hubiera sido derrotado en la batalla. Estos enemigos tienen una jaula en la cabeza, así como en la espalda. La de la espalda está llena de mandrágoras y también podemos ver que portan una raíz de mandrágora en sus manos. Huirán del jugador en cuanto le vean, plantando plantas venenosas en su camino. Estos enemigos son criaturas cubiertas de pelo que caminan a 4 patas. Sobre sus espaldas cargan una especie de cama con 2 candelabros y atacan lanzando bolas de fuego. Hay otra versión de este mismo enemigo que tienen una mano emergiendo de la cama que sostienen con una cadena a un serafín enjaulado y armado con una lanza. En este, además del ataque de la bola de fuego, hay que sumar el ataque de la lanza del serafín. Estos tipos decapitados sostienen sus cabezas sobre cojines rojos. Las cabezas parecen de niños y están adornadas con una corona de espinas. Arrodillado y portando un enorme saco, el chambelán atacará al jugador lanzando cabezas pequeñas, aunque tiene una segunda variante que lanza calaveras doradas. Los libros de la Biblioteca de las Palabras Negadas nunca estuvieron destinados a ser leídos, pero aquellos que eligieron leer estos libros prohibidos han negado los caminos del milagro. Los cartos, con sus pensamientos blasfemos, custodian la biblioteca de todos los que se atreven a entrar. Llevan una máscara verde y sostienen un libro con el que atacan al jugador. Es un ser humanoide gigante y desnudo que sostiene el cadáver de un ciervo con el que ataca al jugador. Su cabeza está cubierta por la falda de una niña vestida con ropa renacentista española que se sienta sobre su cabeza.
El nombre guardainfante es una palabra castellana que hace referencia a un tipo de ropa interior femenina derivada del fartingale, antepasado de las alforjas francesas, que tuvo su origen en la corte española a finales del siglo XVI. La palabra se puede traducir como cuidador del niño, porque esta prenda interior fue acusada de ser utilizada para encubrir embarazos. El diseño de la niña encima del gigante está basado en Margarita Teresa de España, tal y como se representa en el cuadro de Las Meninas de Diego de Velázquez. Estos enemigos son cuadros flotantes cuya pintura cobra vida atacando al jugador con una espada. Tienen una ejecución única en la que el penitente lo agarra del cabello y lo corta por la mitad. Estos enemigos son otra variante de la tumba errante, solo que más grandes y van armados con una enorme maza. Este enemigo está cubierto por completo de oro derretido, como si alguien lo hubiera vertido a propósito sobre él. Caminará hacia el jugador pero no le atacará, causando daño únicamente por contacto, por lo que tampoco podremos matarle. Este boss es representado por un bebé gigante que lleva los ojos vendados y una corona de espinas. Su cuerpo es sostenido por una mujer hecha de mimbre y le acompaña una especie de serpiente con rostro humano. La historia tras este enemigo es bastante triste, pues su madre biológica fue quemada en la hoguera al ser considerada una bruja, y le pusieron una venda en los ojos a su hijo para que evitara que viera a su madre arder. Antes de morir, la madre le pidió a alguien que construyera una figura de mimbre a su imagen y semejanza para que su hijo no la extrañase. Cuando terminaron de construirla, colocaron al niño en los brazos de la figura y éste dejó de llorar, convirtiéndose así en su madre sustituta. El nombre de Expósito hace referencia al apellido que se le asignaban en España a los niños huérfanos. Es un hombre vestido únicamente con una falda lo suficientemente larga como para poder cubrirse la cabeza con ella. Hay pedazos de lo que parece ser una vidriera rota clavada en su costado y está armado con un fragmento largo de vidriera. Es el patrón de la Iglesia de la Madre de Madres. Está adornado con túnicas sagradas, joyas de colores, una corona y un bastón de oro. Varios brazos lo sostienen durante la batalla, que pueden ser golpeados pero no afectarán a la barra de salud del jefe. Melquíades es la versión española del nombre Miltíades, el nombre del Papa 32. Durante su gobierno a los cristianos se les otorgó estatus legal dentro del Imperio Romano. Su diseño se basa en los santos de las catacumbas o santos enjollados, que eran cuerpos exhumados de las catacumbas de Roma. Al igual que Melquíades, a menudo se los colocaba en posición reclinada. Este enemigo cruza los dos primeros dedos durante toda la batalla, y aunque hoy en día el gesto solo simboliza una invocación de suerte, el origen está en las primeras épocas del catolicismo y se usaba para invocar el poder de Cristo para protección del mal. Durante la batalla, múltiples brazos sostienen a Melquíades en lo alto de la plataforma. Aunque atacarlos no afectará a su barra de salud, hacerlo hará que el arzobispo caiga a una altura en la que pueda ser atacado. Atacar su cabeza le causará un gran daño, por lo que la estrategia a seguir es atacar los brazos hasta que Melquíades caiga y entonces centrarnos en su cabeza y luego repetir el proceso. Estos enemigos, como su nombre indica, son soldados que pertenecen a la Legión Úngida. Van vestidos con armaduras plateadas y ropas rojas rociadas con aceites y bendecidas por su santidad Escribar. Utilizan un arma de fuerza contundente que se asemeja a un aspergillum,
un instrumento utilizado por la Iglesia Católica Romana para rociar agua bendita. Tienen 3 tipos de ataques diferentes, lo que les convierte en rivales más complicados que el enemigo promedio. Estos enemigos tienen 2 variantes: el serafín libre, representado por un hombre enmascarado, alado y armado con una lanza, y el serafín enjaulado, siendo este una jaula voladora unida a una cadena y armado también con una lanza. Podemos encontrar a estos enemigos entrando y saliendo de las celdas del muro de las sagradas prohibiciones, donde probablemente fueron mantenidos como prisioneros y torturados por los inquisidores. Llevan los ojos vendados y están atados de pies y manos. A pesar de no poder ver, podrán oír al jugador lanzándose contra ellos en un ataque de carga, y cuando su salud está baja, entrarán en modo berserker causando mayor daño. Estos enemigos empuñan una maza y llevan una máscara de bronce muy similar a la cabeza de un león. Su patrón de ataque es muy similar al de un guardainfante. Este hombre fue injustamente condenado a la hoguera por herejía, y los inquisidores fueron testigos de las llamas que envolvían su cuerpo en medio de una atroz comunión de oraciones y gritos. Sin embargo, cuando esto terminó y las llamas se extinguieron, el milagro los llamó de nuevo para que vieran cómo de las cenizas resurgía el cuerpo de Quirce, quien sería quemado una y otra vez sin descanso en una horrorosa tortura, la cual sería su penitencia. El nombre de este enemigo, Quirce, es un nombre español que proviene del nombre del niño latino Quiricus, quien fue un niño mártir. Quirce es un oponente muy rápido con ataques muy dañinos, por lo que la batalla puede que te resulte un tanto difícil. Esta mujer es la líder de la Legión Ungida y una caballera devota de su santidad Escribar. La encontraremos custodiando las puertas que conducen a Escribar, y cuando es derrotada, ella simplemente huirá. Su espada está afectada por el milagro, por lo que está cubierta con vendajes rojos que están ungidos con aceites consagrados, al igual que la armadura de la Legión Ungida. Crisanta aparece en el cómic precuela Blasphemous de Egnilling, donde se revela que ella participó en la destrucción de la Hermandad del Silencio Mudo y derrotó al penitente cuando tomó la mea culpa, dejando su cuerpo junto a sus hermanos en la capilla de la Hermandad. También se revela que ella es otro penitente, sin embargo, su voto le hizo perder la vista, así como el penitente perdió su voz. Crisanta utiliza ataques de teletransportación, siendo muy rápida y difícil de esquivar, siendo su segunda fase la más peligrosa. Es la figura papal de Custodia. Su historia comienza cuando, convencido de que el milagro había abandonado a su pueblo al no oír sus súplicas, volvió su trono sobre su congregación, dando lugar a la era del trono convertido. Tiempo después, a Escribar le comenzaron a salir raíces del cuerpo, su piel se convirtió en corteza y su sangre en savia, y terminó transformándose en un enorme árbol que se elevaba muy por encima de la catedral. Este gran árbol, que una vez había sido Escribar, se quemó espontáneamente y procedió a arder durante 90 días a pesar de la presencia de fuertes tormentas. El árbol era tan grande que cuando finalmente dejó de arder, dejó una montaña de cenizas con el trono convertido vacío. Cuando sopló el viento, cubrió a la Madre de Madres con una espesa nube gris de cenizas. El milagro llevó a sacerdotes y feligreses por igual a intentar escalar la montaña y llegar al trono, pero todos fueron tragados por las cenizas. Cuando el polvo se asentó, todos los que estaban atrapados en la montaña de ceniza comenzaron a resurgir como las hordas del milagro o los castigados.
se habían transformado en bestias de fe y rabia, solo preocupados por llevar a cabo la voluntad del milagro. Entre ellos estaba Escribar, renacido como el último hijo del milagro. El milagro lo transformó en una criatura abominable que reside en la torre más alta de la Madre de Madres, esperando el día que llegue alguien con la mea culpa y pueda acabar con su vida. Su santidad Escribar utiliza hechizos elementales para atacar. Cada vez que lanza uno, también aparecerá un escudo que lo protegerá del daño. Durante la batalla lanzará un hechizo, se volverá invisible y luego se teletransportará a otra parte de la habitación. El último hijo del milagro es la verdadera forma de su santidad Escribar, el resultado del trabajo del milagro durante los eventos del trono convertido y el árbol quemado. Aparece vestido con todas las insignias papales hechas de metal, con lo que parece ser un cuerpo humano encerrado en vidrio alrededor de su cuello, posiblemente el cuerpo de Escribar antes de transformarse en este ser. Su máscara facial de metal se abre para revelar una cara carmesí, siendo este su punto débil. El último hijo del milagro solo puede dañarse si se le golpea en la cara. Durante la batalla también aparecerán y desaparecerán pequeñas plataformas, lo que dificultará alcanzar el punto débil del jefe. Al derrotarle, la piel de su cara se derretirá y revelará una calavera. Después de eso, el cuerpo carmesí completo de un ser de 5 brazos aparecerá y luego se desvanecerá. Una vez fue una cantante que deleitaba a los niños de Albero con sus canciones. Un día, el milagro se manifestó mientras ella cantaba, haciendo que los muertos del cementerio cantaran en respuesta a ella. Encantada, Isidora entró en el osario donde las voces combinadas de todos los muertos se unieron y se mezclaron con ella en un lúgubre canto, conocido desde entonces como la voz de los muertos. En algún momento no especificado, después del sellado del cuarto rostro, las altas voluntades le confiaron a Isidora la protección del ojo derecho cortado del traidor, que se transformó en una guadaña, dándole control sobre el fuego y la capacidad de volar y teletransportarse. Se le ve emergiendo brevemente de las llamas de un incenciario en el osario de Albero como una mujer desnuda con cabello de fuego, que poco después se materializa en un conjunto de ropa ceremonial y una guadaña formada a partir del ojo derecho cortado del traidor. Tras su muerte, su ropa y cabello desaparecerán, el incenciario y la guadaña se romperán y ella intentará recoger el ojo del suelo antes de finalmente colapsar y reducirse a cenizas. El vestido de Isidora comparte varios elementos de diseños con varias tallas e imágenes de la Virgen María comúnmente utilizadas en las procesiones españolas. Este enemigo es una enorme serpiente albina con cuernos que protege el ojo izquierdo cortado del traidor. Cuando el cuarto rostro se volvió contra las altas voluntades, lo encarcelaron dentro del nudo de las 3 palabras y le arrancaron los ojos. Su ojo izquierdo cayó en las aguas de Custodia, donde entró en contacto con una serpiente. Al convertirse en una criatura marina monstruosa, Sierpes atacó y destruyó todos los barcos que encontró. Debido a que sus escamas son demasiado duraderas, el jugador solo puede dañar a Sierpes cortándole la lengua. Abrirá su boca cada vez que ataque, dejando salir su lengua mientras se desliza hacia un lado de la pantalla. Una vez que pierde toda su salud, la lengua de Sierpes entrará en erupción, pero en un último intento de sacar al penitente con él, se lanzará sobre él, logrando meterlo en su boca.
Pero el penitente se las arregla para salir de sierpes y evitar la digestión, cortando sus partes internas antes de atravesar su ojo, reclamando así el ojo izquierdo cortado del traidor. Poco después de que las altas voluntades cumplieran maliciosamente el deseo de castigo de un joven, convirtiéndolo en el torcido y manifestando el milagro en custodia, Laudes se convirtió en su devoto. Su inmensa pasión exudaba de su cuerpo en forma de oro líquido y por obra de las altas voluntades se encarnó en 4 mujeres, 4 réplicas, 4 reflejos de Laudes. Estas 5 auroras se encargaron de custodiar y hacer desfilar al torcido en público, mientras aún vivía en una prisión divina de dolor y piedad, apoyado y enraizado en un árbol entre sollozos y crujidos. En consecuencia, la saeta surgió primero como la marcha procesional que resonaba por todas partes y anunciaba la presencia del torcido. Se da a entender que el propio Jibrael tocaba la saeta durante aquellas procesiones. Después de la muerte final del torcido, las altas voluntades, celosas de la devoción apasionada y el ardor de Laudes hacia él en lugar de hacia ellos, maldijeron, condenaron y ataron a los 5 amaneceres en 5 sarcófagos de cristal sellados como castigo. En consecuencia, la saeta se convirtió en una fuerza en sí misma. Al ser soplada desde la corneta de bronce de Jibrael, despertará de su letargo a las amanecidas y a Laudes cuando las altas voluntades, que nunca las olvidan, lo necesiten. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el bestiario de Blasphemous. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.